Tenía una vida miserable hasta que bajé de peso y toda la escuela me empezó a amar. Suscríbete y deja tu me gusta para más historias. Cuando pienso en mi vida antes de perder peso, me parece estar recordando una pesadilla larga y repetitiva. Mi nombre es Andrés, y durante casi toda mi adolescencia cargué con un sobrepeso que no solo afectaba mi salud física, sino también mi autoestima y la manera en que el mundo me trataba. En la escuela secundaria, ser diferente era una sentencia. Algunos lo disimulaban mejor, otros tenían la suerte de pertenecer a grupos sociales donde nadie se fijaba en su físico, pero yo no. Mi peso era lo primero que todos notaban de mí y lo último que dejaban pasar. Cada día me recordaban que no encajaba, comentarios en broma de los compañeros, miradas burlonas en el pasillo, risitas contenidas cuando participaba en educación física. A veces ni siquiera era necesario que alguien dijera nada. Bastaba con la manera en que se hacían a un lado en la cafetería para evitar sentarse a mi lado, o el gesto incómodo de alguna chica cuando el profesor me pedía trabajar en parejas. Yo sabía lo que estaban pensando, nadie quiere quedarse con él. En casa la cosa no era muy diferente. Mis padres trabajaban todo el día, y aunque nunca me trataron mal, tampoco tenían tiempo ni paciencia para hablar de mis problemas. Mi mamá me decía, no les hagas caso, hijo, la gente siempre encuentra algo de qué burlarse. Pero yo notaba en sus ojos esa mezcla de compasión y cansancio, como si no supiera cómo ayudarme. Mis intentos por integrarme fracasaban siempre. Una vez me animé a ir a una fiesta de cumpleaños. Apenas crucé la puerta escuché a alguien susurrar, ahí viene el gordo, y vi como un par de chicos se miraban conteniendo la risa. Pasé el resto de la noche sentado en un rincón, con un vaso de gaseosa en la mano, fingiendo que no me importaba. Lo peor era que con el tiempo empecé a creerme todo lo que decían de mí. Me convencí de que era torpe, de que nunca llamaría la atención de una chica, de que lo mejor que podía hacer era pasar desapercibido. Así que me refugiaba en los videojuegos, en la comida rápida y en el silencio. Hasta que un día todo cambió. No fue una decisión repentina ni un milagro de la noche a la mañana. Fue más bien un punto de quiebre. Recuerdo que era un lunes cualquiera, y en la clase de educación física el profesor nos pidió correr varias vueltas alrededor de la cancha. Yo apenas logré completar una y terminé con el corazón a mil, la cara roja y las piernas temblando. Los demás me dejaron atrás, y cuando me senté exhausto en el suelo, escuché a un grupo reírse y uno de ellos dijo en voz alta, «Que llamen a una ambulancia. Andrés se va a desmayar». La risa colectiva fue como un martillazo en el pecho. Ese día llegué a casa y me miré en el espejo por casi media hora. No reconocía al chico que tenía enfrente. Tenía ojeras. La ropa me apretaba, mis hombros estaban caídos. No se trataba solo de apariencia, me di cuenta de que estaba dejando que los demás definieran mi vida. Esa noche, sin decírselo a nadie, me prometí que iba a cambiar. No solo para callar las burlas, sino porque ya no soportaba seguir sintiéndome invisible y miserable. Mi plan empezó torpe y lleno de dudas, pero con una determinación que nunca antes había sentido. Al principio no tenía ni idea de cómo se suponía que debía bajar de peso. Lo único que sabía era que tenía que dejar de comer tanto pan, frituras y gaseosas. Esa misma semana, comencé a cortar poco a poco todo lo que me hacía daño. La primera semana fue horrible. Mi cuerpo pedía azúcar como un adicto en abstinencia. Tenía dolores de cabeza, estaba de mal humor y sentía que no podía concentrarme en nada. Pero cada vez que estaba a punto de rendirme, recordaba la risa de mis compañeros en la cancha y eso me daba fuerza para seguir. Después de la dieta vino el ejercicio. No podía permitirme un gimnasio, así que empecé con lo que tenía, un par de zapatillas viejas y un parque cerca de casa. El primer día apenas logré trotar 10 minutos antes de que me faltara el aire, pero no me rendí. Día tras día, aumentaba un minuto más, un esfuerzo más. Con el tiempo, lo que parecía imposible se volvió parte de mi rutina. No le conté a nadie lo que estaba haciendo, ni a mis padres, ni a mis amigos, los pocos que tenía. Era mi secreto, como si temiera que alguien lo arruinara con un comentario sarcástico. Los meses pasaron y poco a poco empecé a notar cambios. Primero en la ropa, un pantalón que antes me quedaba ajustado ahora me bailaba en la cintura. Luego en mi energía, podía subir escaleras sin quedarme sin aliento. Y finalmente, en el espejo, mi rostro se veía más definido, mis hombros un poco más firmes. La primera persona en notarlo fue mi madre. Una mañana, mientras servía el desayuno, me miró de arriba abajo y dijo, «Andrés, ¿has bajado de peso?». Yo solo sonreí y respondí, «Un poco». No me atreví a decirle que llevaba meses esforzándome en secreto, como si fuera un proyecto personal del que dependía mi vida. Lo que más me sorprendió fue cómo comenzó a cambiar mi propia mentalidad. Dejé de pensar en lo que los demás opinaban de mí y empecé a enfocarme en lo que yo quería lograr. Descubrí que la disciplina era más fuerte que cualquier burla, y que cada gota de sudor me acercaba un poco más a la versión de mí que siempre había deseado ser. Cuando llegó el nuevo año escolar, los cambios eran imposibles de ignorar. Había perdido una cantidad significativa de peso, mi postura era diferente y hasta mi manera de caminar había cambiado. Ya no me encogía como intentando pasar desapercibido.
ahora mantenía la cabeza en alto, aunque por dentro aún sentía inseguridad. El primer día de clases fue una experiencia surrealista. Entré al aula esperando la misma rutina de siempre, las miradas burlonas, las risitas escondidas, pero algo era distinto. Varios compañeros me miraron 2 veces, como si no pudieran creer que yo era el mismo Andrés. Uno incluso me preguntó: «Oye, ¿estuviste de viaje o algo? ¿Te ves distinto?» No supe qué responder. Solo me encogí de hombros y tomé asiento. Lo que siguió en las semanas posteriores fue aún más desconcertante. Personas que antes apenas me dirigían la palabra comenzaron a saludarme. Algunos chicos querían incluirme en sus grupos de trabajo y un par de chicas que nunca me habían mirado siquiera empezaron a buscar conversación conmigo. Era como si de pronto hubiera pasado de ser invisible a ser alguien interesante. Y aunque al principio eso me hacía sentir increíble, pronto comencé a notar algo extraño en todo aquello. Al principio pensé que estaba viviendo un sueño. ¿Quién no querría pasar de ser el marginado de la escuela a alguien que, de repente, todos parecían notar? Pero mientras más atención recibía, más me invadía una sensación incómoda. ¿Realmente les interesaba conocerme, o solo les importaba el cambio en mi apariencia? Un ejemplo claro ocurrió en la cafetería. Durante años, yo había comido solo en una esquina, con mis auriculares puestos para fingir que no me importaba. Pero esa semana, un grupo de chicos populares me llamó con la mano. «Andrés, ven a sentarte con nosotros». Me quedé helado. Nunca antes me habían invitado, y ahora parecía que me estaban abriendo un espacio como si siempre hubiera pertenecido allí. Me senté, y durante unos minutos disfruté la sensación de estar incluido. Me preguntaban cosas de mis vacaciones, de mis gustos musicales, incluso de deportes. Pero en medio de la charla, uno de ellos soltó: «Bro, ¿qué hiciste para bajar tanto de peso? Tienes que pasarnos la rutina, porque ahora sí pareces alguien». La palabra me golpeó. Ahora sí pareces alguien. Antes, ¿qué era yo entonces? Nadie. Esa pregunta empezó a perseguirme. También con las chicas sucedió algo parecido. Una compañera llamada Valeria, a quien siempre había admirado en silencio, comenzó a hablarme cada vez más seguido. Me sonreía en los pasillos, me pedía ayuda con las tareas y hasta me buscaba para caminar juntos después de clases. Todo habría sido perfecto, de no ser porque recordaba claramente que el año anterior ella había sido una de las que reía cuando me llamaban ballena. Me costaba disfrutar de esos momentos. Sí, me gustaba la atención, pero al mismo tiempo me dolía saber que no era por quien era yo, sino por cómo me veía ahora. La contradicción alcanzó su punto máximo en una fiesta. Uno de los chicos populares, Mauricio, me invitó a su casa, algo impensable unos meses atrás. Decidí ir, más por curiosidad que por ganas. Al llegar, me encontré en medio de un círculo de personas que antes jamás me habrían incluido. En un momento, Mauricio levantó su vaso y dijo en voz alta: «Un aplauso para Andrés, que pasó de ser el gordo del salón a uno de los nuestros». Todos rieron y aplaudieron, como si fuera una broma amable. Pero yo sentí que me habían arrancado el aire de los pulmones. Esa frase lo resumía todo. Para ellos, yo no era Andrés, no era una persona con intereses, sueños y personalidad. Era simplemente el gordo, que había cambiado de categoría porque había perdido peso. Esa noche regresé a casa con un nudo en la garganta. Me miré al espejo y, aunque ya no veía al mismo chico con sobrepeso de antes, tampoco veía a alguien feliz. ¿De qué servía todo el esfuerzo, toda la disciplina, si al final seguía siendo juzgado solo por mi cuerpo? Fue en ese momento cuando decidí que tenía que descubrir quienes realmente me valoraban por ser yo y no por mi aspecto. Y para eso, iba a ponerlos a prueba. Mi plan no era sofisticado, pero sí muy claro. Quería diferenciar quién realmente estaba conmigo por amistad y quién solo me buscaba por la apariencia. Empecé con pequeños detalles. Por ejemplo, cuando un grupo me invitaba a salir, fingía que no tenía dinero para el transporte o la comida. Algunos se ofrecían a cubrirme con gusto, otros simplemente me decían: «Bueno, será para la próxima». Esa fue mi primera pista. Con Valeria, la chica que de pronto parecía interesada, decidí ir un poco más allá. Una tarde, mientras caminábamos juntos, le pregunté de manera casual: «Oye, ¿recuerdas cómo me decían el año pasado en clase de educación física?». Ella me miró confundida por un segundo, luego sonrió nerviosa y respondió: «Ay, cosas de niños, ¿no?». Nadie se lo tomaba en serio. Yo sí me lo tomaba en serio. Muchísimo. Y su respuesta fue la confirmación de que en el fondo no había cambiado nada. Lo más duro vino en otra fiesta, cuando escuché a Mauricio hablando con un grupo de amigos a espaldas mías. No se dio cuenta de que estaba cerca cuando dijo: «Imagínense que el gordo este hubiera seguido igual. Nadie lo querría ni ver, pero ahora hasta parece de los nuestros». El grupo rió, y sentí como si me hubieran clavado un puñal en el estómago. Todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio, reducido a un chiste cruel disfrazado de halago. Esa noche me fui sin despedirme de nadie. Y mientras caminaba de regreso a casa, me hice una promesa: no iba a permitir que ellos decidieran mi valor otra vez. Al día siguiente, en la escuela, comencé a distanciarme. Rechazaba invitaciones, respondía con frialdad a los comentarios superficiales y dedicaba más tiempo a mí mismo. Empecé a escribir en un cuaderno todo lo que sentía: frustración, enojo,
tristeza, pero también orgullo por lo que había logrado. Descubrí que al ponerlo en palabras me liberaba un poco de ese peso invisible que cargaba. Lo curioso fue que, al marcar distancia, algunos se desesperaron por mantenerme cerca. Valeria insistía en acompañarme a casa, Mauricio me buscaba en los pasillos para bromear como si fuéramos mejores amigos, e incluso otros que nunca habían hablado conmigo intentaban acercarse. Pero yo ya veía detrás de la máscara, y aunque dolía aceptar la verdad, también me dio una fuerza que nunca antes había sentido. Un día, después de clases, reuní el valor para confrontar la situación. Estábamos en la cafetería, rodeados de varios compañeros, cuando Mauricio volvió con su típica frase. Andrés, ya eres de los nuestros, bro. Esta vez no me reí ni me quedé callado. Lo miré directo a los ojos y le respondí en voz alta, para que todos escucharan. Yo no necesito ser de los suyos. Siempre fui yo, y si ahora me ven diferente, es su problema, no el mío. El silencio que siguió fue incómodo, casi doloroso. Algunos desviaron la mirada, otros se removieron en sus asientos. Mauricio solo me miró con una mezcla de sorpresa y enojo. Me levanté, recogí mis cosas y me fui, dejando atrás no solo a ese grupo, sino también la necesidad de encajar a cualquier costo. Lo que no sabía en ese momento era que mi decisión iba a traer consecuencias mucho más grandes de lo que jamás imaginé. Después de aquel enfrentamiento en la cafetería, mi vida en la escuela cambió por completo. Ya no era el chico que se esforzaba por encajar ni el nuevo Andrés al que todos querían alrededor por su apariencia. Era simplemente yo, alguien que había decidido no depender de la aprobación de los demás. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos comenzaron a evitarme, como si mi respuesta hubiera sido una declaración de guerra. Mauricio y su grupo ya no me buscaban, y aunque al principio sentí un vacío, pronto me di cuenta de que no los necesitaba. Lo curioso fue que, mientras muchos se alejaban, otras personas se acercaban con sinceridad. Compañeros que antes nunca habían tenido el valor de hablarme comenzaron a hacerlo. Una chica llamada Camila, por ejemplo, se sentó conmigo en la cafetería unos días después y me dijo: «Oye, siempre admiré tu disciplina. Yo también quiero cambiar algunas cosas de mí, pero nunca me atreví». Ese tipo de palabras valían más que 1000 aplausos falsos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía de verdad, más allá del físico. También mis padres notaron el cambio, no solo en mi cuerpo, sino en mi actitud. Una noche, mi papá me dijo mientras cenábamos: «Hijo, estoy orgulloso de ti. No solo bajaste de peso, sino que creciste como persona. Eso es algo que nadie te puede quitar». Esas palabras fueron un bálsamo para el alma. Pero lo más importante fue lo que aprendí de todo este proceso, que la aceptación de los demás es voluble, frágil y muchas veces superficial. Lo que realmente importa es cómo te ves a ti mismo, cómo decides enfrentarte al mundo sin importar las etiquetas que te quieran colgar. Con el tiempo, seguí cuidando de mí, no por ellos, sino por mí. Descubrí que la verdadera transformación no había ocurrido en mi cuerpo, sino en mi mente. Hoy, cuando miro atrás y pienso en aquel Andrés que comía solo en una esquina, siento compasión, pero también orgullo, porque ese chico, con todo su dolor y su soledad, fue el que encontró la fuerza para levantarse y cambiar. Y si algo aprendí de todo esto es que no importa cuánto peso pierdas, ni cuánto cambies por fuera, lo que define tu vida es cuánto decides amarte y respetarte por dentro.